Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos listos para comenzar este webinar de la IUMA dentro de la campaña de compresión de la IUMA y en colaboración con el GNAUPP. Antes de nada, darles mi más calurosa bienvenida y sobre todo las gracias porque, según los datos que nos han pasado, hemos tenido una gran acogida, un número muy elevado de inscritos y esperamos que les guste este webinar y que esté a la altura de lo que esperan. Sin más, voy a presentar el webinar. Aquí en la pantalla tienen a los ponentes que nos acompañan hoy. En mi caso, que soy el primer ponente de la izquierda, soy el profesor José Verdú Soriano, que voy a actuar como moderador y presentador de los diferentes ponentes en este webinar. Nos acompañan Juan Francisco Jiménez García, Piedad García Ruiz, Luis Arantón Areosa, Estrella Perdomo y Erika Oms Romero. Ellos son miembros del grupo del GNAUPP que ha desarrollado un estudio nacional de prevalencia de úlceras de extremidad inferior y dos documentos que tienen que ver con la compresión y con los tratamientos locales de las úlceras de etiología venosa. No me voy a adelantar a ello, simplemente es a modo de introducción. Y antes de darles la palabra, sí que me gustaría presentarles, si no conocen, la campaña de terapia compresiva de la IUMA. Es una campaña que ya lleva unos años en marcha. Este, en concreto, en lengua hispana, es el segundo webinar que se lleva a cabo. El primer webinar fue en coordinación con la SEGER y con el GNAUPP. Y en este caso es un webinar que hemos desarrollado íntegramente desde el GNAUPP, pero que con el apoyo del resto de sociedades. Esta campaña está apoyada o tiene una serie de organizaciones colaboradoras, diferentes sociedades nacionales de diferentes países. En el caso de España, pues participa la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas, la Sociedad Española de Heridas, la SEGER, y por supuesto el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, el GNAUPP. Y bueno, como pueden ver en la pantalla, otras sociedades nacionales de cada uno de los países que participan, y también tenemos socios internacionales de fuera de Europa. Este proyecto está apoyado por diferentes empresas como Jobst, Longman & Rauscher, Solventum y Urbo Medical, pero estas empresas no han intervenido de ninguna manera en los contenidos que hay en la campaña, en la página web de la IUMA, y por supuesto tampoco en este webinar que presentamos hoy. Dentro de la campaña se han elaborado diferentes materiales que están a su disposición en la página web de la IUMA en el apartado correspondiente a la campaña. Por un lado tenemos vídeos animados e infografías con mensajes clave para la población que van principalmente dirigidas a profesionales que no son especialistas en este campo. También tenemos materiales educativos que se comparten desde diferentes perspectivas y que están traducidos a diferentes idiomas. Y por último, eventos como el que tenemos ahora mismo, son eventos educativos como los webinars y que se están llevando a cabo en los diferentes países y en los 5 idiomas principales de la Unión Europea, como son el inglés, el francés, el italiano, el alemán y el español. Tenemos ese centro que les decía, el Compression Therapy Knowledge Center, es el centro de conocimiento de la terapia compresiva, desde donde se pueden acceder a todos estos materiales. Ahí tienen la dirección web para acceder directamente a este centro. Tienen diferentes apartados, como los he dicho, de información, y está disponible en esos idiomas que les he comentado.
Pues volvemos ya a lo que nos ocupa hoy, que es este webinar, donde ya les he presentado a las personas que van a participar y que aquí tienen el programa que, bueno, también hemos lanzado ya previamente. Estamos en esta primera fase en la que estoy presentando como moderador, en la que estamos haciendo la introducción a este webinar y la campaña de terapia compresiva de la IUMA. Posteriormente, van a participar el doctor Juan Francisco Jiménez y Piedad García, que nos van a presentar el Estudio Nacional de Prevalencia de Úlceras de la Extremidad Inferior. Inicialmente, si no tenemos problemas, porque Juan Francisco está teniendo en Almería problemas de conexión, se ha ido la luz y estamos intentándolo. Espero que cuando le toque hablar dentro de 2 minutos pueda, y si no, pues Piedad nos tendrá que echar una mano porque los dos se conocen perfectamente este apartado. Posteriormente, el doctor Luis Arantón Areosa nos hará una presentación sobre la terminología actualizada en relación con la compresión. Y para finalizar, la doctora Estrella Perdomo y la doctora Erika Oms nos presentarán el documento técnico del GNA-UPP número 20, que versa sobre la compresión en las lesiones de extremidad inferior, las lesiones venosas. Posteriormente y al final podremos establecer un turno de preguntas y respuestas. Para ello, perdonen, que no sé por qué no pasa ahora. Para ello, ustedes habrán visto que en sus respectivas pantallas, en el programa, en la parte de abajo, tienen dos botones. Uno es el botón de chat, otro es el botón de preguntas y respuestas, que aparece, si está en inglés, como Question and Answers, Q y A. Y que, por ejemplo, yo estoy viendo ahora mismo que ya hay 77 participaciones en el chat, ¿de acuerdo? El chat se puede utilizar para hablar entre ustedes o para hablar también con los ponentes, y el botón de preguntas y respuestas es para dirigirnos preguntas directamente a los ponentes o al moderador. En mi caso, en mi papel de moderador, entre presentaciones, pues iré viendo estos lugares para ir recopilando aquellas preguntas que pueda lanzar a los ponentes. Espero, y así le he dicho antes a los organizadores, que tendremos muchas preguntas y seguramente no podremos compartirlas y responderlas todas. Si este es el caso, me van a permitir que elija aquellas que me pueden parecer a mí más interesantes y que las comparta con ustedes. No me voy a despedir sin presentarles o invitarles a que, si tienen ocasión, puedan acompañarnos en el próximo Congreso de la IUMA en el año 2026, que se llevará a cabo en Alemania, en la ciudad de Bremen, entre el 6 y 8 de mayo, que pues en esta ocasión la IUMA está organizando con las sociedades alemanas que forman parte de una federación que se conoce como Wundacht. Nada más, con esto me despido en mi presentación y paso a darle la palabra al primer ponente, que es el doctor Jiménez. Cuando quiera, voy a dejar de compartir mi pantalla y puede compartir la suya. Buenos días en España y Europa. Buenas tardes para toda América y bienvenidos. Quisiera antes de nada darle las gracias en nombre de mis compañeros, amigos y colegas y en el mío propio, tanto a la Yuma como a la GENAU, por habernos invitado a participar en este webinar dentro de la campaña de terapia compresiva. A continuación pasaremos a exponer los datos del segundo Estudio Nacional de Prevalencia de Extremidad Inferior, tanto mi compañera Piedad como un servidor. Y tengo los dedos cruzados porque estoy teniendo interferencias. Esperemos que no haya ninguna. Como bien sabemos, existe una enorme diversidad de heridas crónicas en miembros inferiores, como resultado de diversos trastornos o causas subyacentes,
aunque las más comunes, la de mayor prevalencia, las venosas, las úlceras arteriales y el pie diabético. En este segundo estudio nacional, que ha sido recientemente publicado en la revista Gerocomos y que es de acceso gratuito y descarga gratuita, nos va a proporcionar, nos va a aportar un valor añadido sobre los estudios precedentes. El primero se hizo hace 2 décadas. Y esto nos va a disponer, teniendo una serie de estudios, nos va a permitir marcar tendencias viendo la evolución, buscando y ofreciendo un balance real y objetivo sobre la situación de la úlcera en extremidad inferior en los diferentes niveles asistenciales en España. Y también nos va a proporcionar indicadores epidemiológicos esenciales, tanto para gestores sanitarios como también nos puede servir como modelo referente a nivel ibero-latinoamericano. Se van a exponer una serie de objetivos, uno principal y varios específicos. Se va a describir la metodología en cuanto a diseño, ámbito, recogida de datos, población, muestreo, variables o análisis de datos realizados. Además, se van a exponer resultados descriptivos de prevalencia y etiología y de manejo y tratamiento de estas lesiones, para finalizar con conclusiones y reflexiones finales. El objetivo principal de este estudio va a ser obtener indicadores epidemiológicos actualizados en España, tanto en centros sanitarios como sociosanitarios. Y nos marcamos en este estudio 3 objetivos específicos, como fueron determinar la prevalencia de la úlcera de extremidad inferior tanto a nivel global como por etiología, tanto en centros públicos como privados, identificando medidas preventivas y como tercer objetivo específico, determinar los tipos de tratamiento y la diferencia interniveles asistenciales. En cuanto a la metodología, se realizó un estudio observacional, transversal, multicéntrico, donde se hizo en todo el ámbito nacional a través de un cuestionario ad hoc y que fue en los diferentes niveles asistenciales: atención primaria, residencias sociosanitarias y hospitales. Bueno, como os comentaba, esta recogida de datos se hizo a nivel nacional, donde participaron todas las comunidades autónomas, excepto las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y se recogieron datos de todas las provincias de España, excepto de Soria y Cuenca. En relación a la población, se obtuvieron datos de personas mayores de 14 años atendidas en los 3 centros asistenciales, hospitales, atención primaria y residencias sociosanitarias, y se realizó un muestreo no probabilístico de participación voluntaria. También hay que decir que el estudio fue aprobado por el Comité Central de Ética de la Investigación de Andalucía. Piedad, pasa. Piedad, ¿puedes pasar? Sí, espera, que no me deja. Piedad, si no te deja, en la parte de abajo, si mueves, hay un botoncito que le puedes dar con unas flechitas. Dame un segundo que ya, ahora. Sí. Vale, vale. En cuestión de metodología, se estudiaron diferentes variables. En centros participantes, pasa Piedad. No. Se obtuvieron datos de variables de titularidad de hospitales, de centros de atención sociosanitaria y de atención primaria, a nivel público, privado y concertado. Se obtuvieron datos de número de camas de pacientes en hospitales, de residentes en residencias sociosanitarias y de atención domiciliaria en domicilios. Se obtuvieron también datos en relación al tipo de unidad y número de personas atendidas, y también en relación al servicio o unidad la cual se responsabilizaban de estos pacientes que presentaban úlceras en extremidad inferior. Pasa, Piedad. En cuanto a las variables recogidas demográficas y clínicas, No pasa. Piedad, mueve el ratón a la parte izquierda abajo hasta que te salgan unos simbolitos y te salen unas flechitas vale, para moverla. En el otro lado, en la izquierda.
¿No te Vale, sale nada por ahí? ya, ahora. ¿Ya? Vale. En relación a las variables demográficas y clínicas, se obtuvieron datos de edad y sexo, de localizaciones de las lesiones, se obtuvieron datos de constantes, de exploraciones tanto neurológicas como arteriales y también datos de exploraciones radiológicas y analíticas. En relación a los datos de prevalencia, se obtuvieron datos en relación al número de pacientes y tipo de lesiones, como fueron las úlceras venosas, isquémicas, hipertensivas, pie diabético, vasculitis, vasculopatías y también asociadas a enfermedades, como podían ser calcifilasis, enfermedad de Crohn, neoplásica, entre otras. En relación a la preparación de los profesionales y la autopercepción en cuanto a la formación recibida, también se obtuvieron datos que se presentarán a continuación. Y en relación a los materiales, a los recursos materiales, pues se consiguieron muchos datos en relación al tipo de terapia compresiva que se estaba utilizando, al tipo de descargas que se hacían en las úlceras de pie diabético y al material utilizado en general a la hora de curar a estos pacientes. Se analizaron los datos de prevalencia por tipo de lesión, de prevalencia medio de centros, de prevalencia de lesiones y también se hizo un análisis descriptivo en cuanto a frecuencia y porcentaje de intervalo de confianza al 95% y también se realizó un análisis bivariable con test de diferencias de proporciones. En cuanto a los resultados, que exponemos mucho y aquí tenemos algunos de ellos. Como primer dato de resultado, ¿qué profesionales complementaron la encuesta? Pues fijaros que el 72% de todos los profesionales que participaron en la encuesta eran profesionales asistenciales, los que estaban directamente en contacto con el paciente. Nos llamó también gratamente los datos que aportaron las comisiones de úlceras, que consiguieron un porcentaje de un 12,90%, y también fue grata la recogida de datos por parte de los profesionales de cargo intermedio, con casi un 14,54%. Como podéis observar en el histograma, los directivos participaron muy escasamente, con un 0,38%. Posiblemente fuese por la cantidad de trabajo que tiene y no queremos pensar que haya sido por desinterés. En cuanto a los resultados descriptivos de los hospitales que participaron, fueron un total de 68 hospitales, la mayoría públicos y de alta complejidad. Fueron 120 centros de atención primaria, que casi el 97% era de titularidad pública, y participaron 39 residencias y centros sociosanitarios, casi la mitad de ellos públicos, donde la media y la capacidad de residentes era de 100 o 120. En cuanto al aspecto organizativo y recursos específicos, como podéis observar en este histograma, la enfermera responsable es la que habitualmente cura al paciente de estas lesiones, tanto en atención primaria como en residencias sociosanitarias, superando el 90%, bajando un poco el porcentaje, un 60%, a nivel de la enfermera hospitalaria. Llama también mucho la atención que la enfermera de práctica avanzada de heridas crónicas, que no lleva muchos años implantada en España, sí que ya más del 50% de los pacientes que se ven en el hospital son coordinados o tratados por ella. Y también esta enfermera de práctica avanzada, tanto a nivel de atención primaria como de residencia sociosanitaria, una de cada cuatro, una de cada cinco pacientes con lesiones es coordinado y tratado por estos profesionales. En esta diapositiva, que aparecen 6 histogramas diferenciados, nos aportó mucha información al respecto a nivel nacional, ya que, como podéis observar, en el primer histograma de comisión de grupo de heridas, aunque mayoritariamente en un porcentaje muy elevado, sí que hay comisiones en hospitales. Sin embargo, tanto en atención primaria como en residencia, el porcentaje de comisiones no llega ni siquiera al 50%. Si a eso le sumamos que el protocolo de prevención de cuidado de úlceras, más los protocolos de prevención y cuidado de pie diabético en los 3 niveles asistenciales, está por debajo del 50%, esto nos hace pensar que realmente todavía en España existe mucha variabilidad
en cuanto a valoración, a diagnóstico, a exploraciones, incluso a tratamiento y cuidado en estos pacientes. Llama también la atención cómo el servicio de cirugía vascular y el de unidad de pie diabético, que son las especialidades hospitalarias donde más se derivan a estos pacientes cuando hay complicaciones, como podéis observar en la gráfica, tanto en atención primaria como en las residencias, hay gran dificultad a la hora de derivar al paciente, con mala coordinación y dificultad a la hora de establecer vías clínicas ágiles y prácticas. Y en relación al servicio de podología, pues decir que tanto en atención hospitalaria como en atención primaria, el acceso al servicio de podología es muy limitado, ya que todavía en gran parte de las comunidades autónomas el podólogo no existe dentro del sistema sanitario público. Con relación a la formación, a la autopercepción de la formación de los profesionales hospitalarios, aparece en el histograma que hay una buena valoración, diagnóstico y cuidado de la úlcera de extremidad inferior. Sin embargo, la formación en relación a la compresión desciende y cae por debajo del 50% y aún más en relación a las descargas de pie diabético. Con relación a los profesionales que trabajan en residencias sociosanitarias, la autopercepción de la formación es buena, también valoración, diagnóstico y cuidado de úlcera en extremidad inferior, bajando de forma considerable la formación en cuanto a la compresión y también descendiendo en relación a las descargas de pie diabético. Y en relación a la autopercepción de la formación en atención primaria por parte de los profesionales, también aparece con una buena puntuación, una buena valoración en diagnóstico y cuidados. Es aceptable la formación recibida a nivel de compresión en los pacientes con insuficiencia venosa, pero desciende bastante en relación a las descargas de pie diabético. Como reflexiones a estas tres últimas diapositivas, decir que, bueno, que los profesionales de las residencias sociosanitarias se consideran mejor preparados para la valoración y el cuidado general de las úlceras, en contraste con los profesionales hospitalarios. Existe una brecha formativa importante, ya que alrededor del 40% de los profesionales de todos los niveles asistenciales se sienten bien preparados para utilizar descargas para el manejo del pie diabético. Y también para la utilización de la terapia compresiva, los profesionales de las residencias sociosanitarias se perciben peor preparados que los de hospitales y de centros de atención primaria. A continuación, será Piedad la que continúe exponiendo gran parte de los resultados obtenidos para finalizar con unas conclusiones. Daros las gracias por vuestra atención y disculpas por la mala conexión que ha habido. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias, Juanfran. Te cojo el relevo, disculpad a todos esta pequeña introducción un poco a tranca y barranca, espero que os hayáis enterado. Activa la cámara, Piedad. Ah, perdón. Ya, espero que os hayáis enterado y seguimos. Vamos a ver los resultados de prevalencia global que hemos obtenido y lo hemos sacado en base a 642 lesiones que hemos registrado, que hacen una media de 1,16 lesiones por paciente. La prevalencia se la lleva a la etiología venosa, cosa que no nos ha sorprendido porque ya nos venía acostumbrando la literatura científica a que la mayor prevalencia de úlcera de extremidad inferior es la etiología venosa y para nosotros lo hace en un 45%. Vamos a ver ahora esta etiología cómo se distribuye a razón de los distintos niveles asistenciales. Si ponemos el foco en el hospital, la úlcera de extremidad inferior supone una alta carga de lesiones, ya que casi una de cada 9 personas que está hospitalizada padece una úlcera de extremidad inferior. Aquí tenemos una triple causa dominante que concentra la inmensa mayoría de prevalencia, y es el origen venoso, el pie diabético y la isquémica, la patología arterial. Ello subraya la importancia de abordar la enfermedad vascular y la diabetes en el manejo de prevención de estas lesiones también en el ámbito hospitalario. Hay una baja prevalencia de otras causas mucho menos más comunes, como son las relacionadas con la hipertensión, la vasculitis y las enfermedades sistémicas. Si ponemos el foco en la residencia o centros sociosanitarios,
supone una alta carga el padecimiento de estas lesiones. Si bien la prevalencia es algo menor que en el hospital, aquí hablamos de un 8%, en el hospital estábamos en un 11%, sigue siendo un porcentaje elevado en pacientes institucionalizados que viven con una úlcera extremidad inferior. Aquí claramente la etiología es de dominio venoso, lo cual es esperable dada la población que atendemos en estos centros. Son poblaciones con movilidad reducida y con patologías crónicas que favorecen la insuficiencia venosa. La isquemia y la diabetes también persisten y siguen siendo un foco de atención crucial, indicando la necesidad de un manejo riguroso de la enfermedad arterial y periférica y la diabetes en el ámbito también centro sociosanitario. Y si vemos ahora cómo está el panorama en centros de atención primaria, aquí el foco se nos va a un grupo identificado como una población de riesgo principal y son los mayores de 65 años. Aquí realmente es un problema de salud significativo. Hay un claro liderazgo de lesiones de origen venoso, con mucha diferencia en la etiología más común. La diabetes y su cronicidad también nos resaltan, también tienen un peso importante, lo cual refleja la función de atención primaria en el seguimiento de enfermedades crónicas que van a conducir a una úlcera de etiología venosa, o sea, una úlcera de etiología de extremidad inferior en general. Por nuestra parte, pensamos que la atención primaria es la principal responsable del manejo y prevención de la cronicidad venosa y la diabética en la extremidad inferior de esta comunidad. Si analizamos ahora los resultados en cuanto a la severidad de las lesiones, la severidad de una úlcera depende de su etiología. Las úlceras isquémicas y diabéticas son dominantemente profundas o tienen mayor riesgo de ser profundas, lo que implica un peor pronóstico, mayor tiempo de curación, mayor riesgo de infección y posibles amputaciones. Esto resalta la gravedad de la patología vascular y metabólica. Por ende, las úlceras venosas son predominantemente superficiales, lo cual sugiere que aunque es un problema de salud crónico y muy común, su gravedad intrínseca es menor en comparación con las de origen isquémico y diabético. ¿Y qué deberíamos de sacar de aquí? Pues que el manejo clínico debe priorizar la detención y tratamiento intensivo de las úlceras de origen isquémico y diabético, ya que son las que presentan mayor complejidad y riesgo de complicaciones más graves. Si atendemos la localización, pues se concentran en pierna y tobillo principalmente zona pretibial y maleolo, lo cual refuerza la preponderancia de la úlcera de origen venoso. Y también hay una alta incidencia en el pie. Entre pie en general y dedos llegamos a un 23,2%, indicando la carga de úlceras relacionadas con la isquemia y la diabetes. Y por último, dato curioso, si vemos los resultados de prevalencia atendiendo a la distribución por sexo, las úlceras más graves y con mayor componente vascular, que recordemos que acabo de decir que son la úlcera de pie diabético y la isquémica, afectan desproporcionadamente más a los hombres, lo cual sugiere la necesidad de un cribado más intensivo de la enfermedad arterial periférica y pie diabético en este grupo concreto. La úlcera de etiología venosa aquí se distribuyen casi prácticamente por igual y la mujer sí que hay un predominio más en aquella etiología isquémica, o sea, hipertensiva o otras patologías no clasificadas, pero que también son más comunes en mujeres. De estos resultados de prevalencia, ¿qué podríamos considerar como o llevarnos para casa como mayor impacto demográfico que sacamos de este estudio? Pues que la prevalencia aumenta considerablemente en el grupo de mayores de 65 años, más aún en atención primaria, detectados en atención primaria. Que la edad media de pacientes con úlcera extremidad inferior en general es de 74 años, pero que es significativamente mayor en centros residenciales, llegando casi a los 80. Que las úlceras epidiabéticas e isquémicas son predominantemente, mayoritariamente en hombres, prevalece en hombres, y la hipertensiva y vasculítica en mujeres. Vamos a ver ahora resultados de tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos para la exploración y diagnóstico? En atención primaria y hospital, los recursos son prácticamente similares en cuanto a Doppler y pruebas de laboratorio, aunque algo inferior en el hospital en cuanto a miofilamento y diapasón. Lo que nos llama mucho la atención es la situación de los centros residenciales, en el que 1 de cada 4 carece de cualquier medio de exploración. Recordar la importancia de un correcto abordaje etiológico de las lesiones, con lo cual la disponibilidad y saber utilizar un Doppler como técnica diagnóstica es crucial para un diagnóstico correcto de una úlcera de extremidad inferior. Así que sacad vuestras propias conclusiones si creéis que hay recursos suficientes para poder dar respuesta a este objetivo o
a esta imposición de tener que diagnosticar correctamente. Vamos a ver la terapia compresiva. Si miramos un poco y miramos este gráfico, atendemos al hospital, recursos disponibles que cuente el hospital para poder llevar a cabo una terapia compresiva, como primer recurso disponible tienen los kits multicomponentes de alta y baja tracción y en segundo lugar las vendas de crepé, seguidos de las medias y los kits de baja tracción. Y sí que resalta que ya 1 de cada 4 hospitales cuenta con compresión neumática. Si miramos ahora la línea de atención primaria, la medalla de oro vuelve a tenerla el crepé. Encontramos los mismos materiales que en el hospital, pero en orden invertido. Primeramente el crepé y segundo los kits multicomponentes de alta y baja tracción. Aquí seguido, en este caso, de las vendas inelásticas cohesivas y también de los kits de baja tracción, como en el hospital. Pero aquí destacamos un incipiente e increciendo, dada su baja implantación aún, de los sistemas de velcro inelásticos. Y si miramos la residencia, que es la línea naranja, la medalla de oro se la vuelve a llevar el crepé, seguido de las medias. El resto de materiales, kits de baja tracción, vendas inelásticas, vendas cohesivas, más o menos están en la misma disponibilidad. Pero lo que sí destaca de los centros residenciales es que hay un porcentaje algo más elevado que en atención primaria de sistemas de velcro inelásticos. Ya casi 1 de cada 10 de residencias cuenta con este tipo de sistemas. Recordamos la importancia de tener disponibilidad y un adecuado conocimiento para usarlo, cualquier tipo de vendaje, pero que lo respalde la evidencia científica, ya que la terapia de compresión es el tratamiento clave para una úlcera de etiología venosa. Vamos a ver las descargas de úlcera de pie diabético. ¿Qué disponibilidad hay en los centros? En casi la mitad de los centros disponen de fieltros de descarga. Si la mayoría de las veces se debe poner un fieltro con zapato ortopédico postquirúrgico, llama la atención que, por ejemplo, en atención primaria, este solo esté presente en un 5%. Y lo que más resalta es que mirad qué porcentaje hay en esta distribución de niveles asistenciales o no disponen o no saben si disponen de algún sistema de descarga, aunque sea el fieltro, que sería la tercera opción recomendada según las guías internacionales de manejo de úlcera neuropática. Los resultados son bastante alarmantes y preocupantes. Veamos los tratamientos tópicos. ¿Qué es lo que más se suele estar usando? En cuanto a apósito primario, como manejo de carga bacteriana, los apósitos de plata están presentes casi en la mitad de las lesiones en las que se ha tenido que usar un apósito antimicrobiano. En el 82% de las lesiones que hemos recaudado estaban utilizando un apósito antimicrobiano y en la mitad de los casos, casi la mitad de los casos, era un apósito de plata, seguido de cadesómero yodado o polisamida betaína. Y sorprende que casi un 8% catalogado como otro se data del uso de antibióticos tópicos. Esto, como poco, crea controversia si atendemos lo que dice la guía de práctica clínica de usar antibióticos tópicos en lesiones. Si atendemos al segundo diagrama, se basa en qué utilidad o qué uso han tenido los apósitos secundarios. Aquí el apósito más usado fue el apósito de espuma de poliuretano de baja adherencia, estando presente en 1 de cada 3 úlceras de extremidad inferior. Y resalta que en casi un 19,2%, que está catalogado como otro, corresponde al uso de gasas de cura seca. Y el último diagrama, te preguntábamos qué terapia avanzada han usado o si han usado alguna. Y la terapia de presión negativa fue la terapia más utilizada en el 61% de los casos, es decir, casi 2 de cada 3 pacientes. Y era la terapia más usada si se preguntaba en concreto por la úlcera de pie diabético. Pero una cosa es tener los recursos, tienen disponibilidad, y otra cosa es si lo están usando. Cuando se utilizan los kits de alta y baja tracción, las vendas independientes de baja tracción y las medias son los más utilizados. Y aunque el crepé era el recurso más disponible en cualquier ámbito asistencial, cuando dice de usarse, solo se está usando ya, afortunadamente, o no, no lo sé, espero que sí, en un 6%. Aunque lo más destacable y preocupante es que hoy en día 1 de cada 4 pacientes que necesita algún sistema de compresión no se está comprimiendo, no tiene un sistema de compresión adecuado. Si miramos las descargas que se están utilizando, más del 60% de todas las descargas se realizan mediante fieltros y zapatos ortopédicos y en tercer lugar de silicona. Y en un no despreciable, casi 15%, se está descargando, que pone capítulo de otro, pero se refieren a descargas artesanales, descargas que se hacen con apósitos de espuma
o con gasas. De aquí que nos llevamos que 1 de cada 3 úlceras de pie diabético no se descarga. Y recordemos que el tratamiento etiológico de una úlcera neuropática es la descarga. ¿Qué conclusiones nos llevamos a englobar? Que se confirman diferencias significativas en la prevalencia y atención de la úlcera de extremidad inferior en los distintos niveles asistenciales. Que hay un aumento notable de cifras de úlcera de pie diabético y úlcera isquémica en comparación con el último estudio que se realizó hace 2 décadas. Que los recursos disponibles prácticamente para la exploración eran similares en hospitales y centros de atención primaria, pero muchísimo más limitados hasta el punto que 1 de cada 4 residencias no tiene medios. Que los recursos para la descarga de pie diabético entre un 20 y un 40% según el nivel asistencial no tienen ningún sistema de descarga disponible. Que como comentaba Juanfran, los profesionales hospitalarios se consideran los peores preparados para valorar, diagnosticar y abordar una úlcera de extremidad inferior y que en general solo el 40% de todos los profesionales se sienten seguros y preparados para hacer una descarga de una úlcera de pie diabético. ¿Qué necesidades imperantes sacamos de aquí para empezar a trabajar a vista a futuro? Que hay que mejorar la formación en terapia compresiva y descarga de pie diabético. Que hay que garantizar recursos, que todos los niveles asistenciales, especialmente en residencias que han sido los peor parados, tengan disponibilidad de un recurso adecuado para abordar una úlcera de extremidad inferior. Y que se adopte la evidencia, que se promueva el uso de sistemas de compresión y sistemas de descarga validados y que tengan una evidencia y dejar de usar materiales con bajo nivel de evidencia. Como reflexión final, destacamos la urgencia de mejorar la capacitación de los profesionales y se subraya la necesidad de trabajar para corregir esta insuficiencia de recursos diagnósticos y materiales que tenemos a nivel nacional. Sin más, muchísimas gracias por vuestra atención y dejo paso a mi compañero. Muchas gracias, Juanfran. Muchas gracias, Piedad, por presentarnos los datos de este interesante estudio que nos va a dar muchas pistas para cómo seguir avanzando en el futuro. Les recuerdo a los participantes como audiencia que tienen a su disposición el botón de preguntas y respuestas. Si quieren ir lanzando preguntas, las dejaremos para el final de la sesión, pero tienen esto de su disposición si quieren ir haciendo preguntas desde este apartado. No voy a robar más tiempo para lo importante. Doy la palabra al doctor Luis Arantón, que nos va a hablar sobre la terminología más actualizada en el campo de la terapia compresiva. Cuando quieras, Luis, puedes activar la cámara y el micro. Hola, buenas tardes. Nada, gracias primero, antes de nada, a la Yumi y el GNAU por permitirnos participar a todos y gracias a todos los compañeros que están al otro lado de la cámara escuchándonos, porque sin ellos no tendría sentido, ¿no? ¿Por qué no? Ahora. Vale. ¿Por qué creemos que es importante actualizar la terminología? Porque creemos que existe muchísima confusión con muchos aspectos, con que si capa componente, que si elasticidad, inelasticidad, rigidez, clases de compresión, etcétera, y estandarizarla, creemos que cambiaría esta confusión. Básicamente, como ya todos saben y se comentó, la terapia de compresión es la intervención principal, es el estándar de oro en el tratamiento de las úlceras de etiología venosa, ¿verdad? Optimiza los recursos, evita recidivas, mejora la calidad de vida de los pacientes. Administrar una presión clínica terapéutica a través de múltiples sistemas graduada de forma decreciente va a facilitar el retorno venoso, reducir la hipertensión venosa, el edema, el reflujo, mejorando directamente la función venosa e indirectamente la arterial y el drenaje linfático. El término presión bajo vendaje es la presión que ejerce el vendaje en la extremidad, el parámetro clave para medir su eficiencia. Hay aparatos específicos para medirla, ¿no? Va a depender de la histéresis del material, de la extensibilidad, de la elasticidad, pero también de la técnica del vendaje. Cuando hablamos de materiales de compresión, material de compresión es cualquier material que vayamos a utilizar como terapia de compresión. Pero claro, ahí tenemos que valorar por una parte la elasticidad, que sería cuando tiene la capacidad de recuperar su longitud inicial después del estiramiento, contiene fibras elásticas y su elongación puede ser mayor del 100%,
y la inelástica, cuando no hay fibras elásticas, y puede ser inelástico por una parte, o ligeramente elástico, de baja elasticidad, o como se llama también de corto estiramiento, que puede no recuperar su forma inicial. Las medias de compresión son prendas de compresión tejidas con un material elástico que se utilizan principalmente en pacientes con patología venosa. Dentro de las medias, las de punto estándar o de punto redondo se producen sin costuras, en espiral, mediante una máquina de tejer circular, y pueden adaptarse a diferentes tamaños de la pierna o hacerse a medidas para personas con pierna dismórfica, ¿no? Y se clasifican según esa presión ejercida. Pero esa clasificación varía según los países, ¿no? Una presión de 20 milímetros de mercurio es clase 1 en países de habla alemana y en Italia, pero es de clase 2 en Francia e Inglaterra. Por eso se recomienda definirlas por la presión que ejerce, no por su clasificación. Las de punto plano se tejen en fila y deben coserse en la parte posterior para poder usarse. Pueden fabricarse a medida, pero también hacen que se ajusten para que se ajusten perfectamente a su pierna. Se usan principalmente en pacientes con linfedema, lipedema, pero también en enfermedades venosas cuando tenemos piernas dismórficas. Y luego, importante diferenciar las medias de descanso o las medias antitrombóticas, porque no tienen una distribución de presión definida. La presión ejercida aquí no está garantizada, no se considera en terapia compresiva ni son terapia compresiva. Aquí el nivel de compresión se expresa en deniers, en den, o como ligera, media o fuerte. El den indica el grosor del hilo de la media, la densidad y la resistencia es mayor cuanto mayor den tenga, y suelen prescribir para prevenir edema ocupacional, lo que decía, medias de descanso, ¿no? Que no lo debemos confundir con terapias con terapia compresiva. Yo no sé a ustedes, pero a mí me llegan muchos pacientes teóricamente con medias compresivas que realmente no es terapia compresiva. Luego tenemos finalmente de las medias los kits de medias o kits elásticos, que son kits compuestos por un forro y una media superior que se utilizan uno sobre el otro y proporcionan presión según el tipo de compresión definida que tenga la media. Dentro de los vendajes de compresión tenemos los ajustables, que son mangas de compresión fabricadas con material inelástico, que se ajustan alrededor del miembro, que se cierran con velcros, y el término ajustable se debe principalmente a que podemos ejercer diferentes presiones de compresión según la elasticidad y presión que hagamos en esos cierres. La compresión neumática intermitente es una modalidad que se ejerce con un dispositivo de bombeo que infla una cámara a un tiempo y presión establecidos. La manga podría cubrir solo el pie con pantorrilla y muslo, o el brazo y la mano. Bien, vamos con las presiones. La presión de compresión o interfaz es la presión ejercida por un material o dispositivo de compresión, pero en milímetros de mercurio. Podemos hablar de presión de reposo, que es la presión en reposo en posición supina con relajación muscular completa, la de trabajo, que sería la en posición de bipedestación inmóvil, y los picos de presión, que son la presión que alcanza su punto máximo durante la actividad muscular. Ya vimos antes que hay unos dispositivos específicos para medirla. El punto B1 es el punto de medición de presión de compresión en la parte inferior de la pierna, que es, bueno, por consenso, al medir la presión de compresión, al menos debemos medirla en B1 para tener datos coherentes, ¿no? El B1 es en la zona media, donde el tendón gastrocnemio se une a los músculos de la pantorrilla, unos 10-15 centímetros por encima del maleolo. Bien, otras características, el poder de elasticidad o potencia elástica, que es la capacidad de recuperar su longitud inicial tras ser estirados. Esa fuerza que el material elástico para volver a su longitud original después de liberar ese estiramiento. Y va a depender, lógicamente, del número de fibras elásticas que tenga, pero también del grado de estiramiento que hayamos aplicado. Por otra parte, el estiramiento o elongación es la capacidad del material de compresión, específicamente referido a vendajes, para extenderse o estirarse al máximo. Aquí tenemos material de compresión inelástico con una elongación menor del 10% o entre el 10 y el 100%, que sería el de estiramiento corto o corta tracción. El material de alta extensibilidad sería un estiramiento largo o larga tracción, que podría ser incluso mayor del 100%. Un aspecto importante aquí es la histéresis. Histéresis sería el grado de deformación residual que se mantiene después de la fuerza deformante, ¿no? Esa pérdida de la capacidad de un dispositivo de compresión para recuperar la longitud original después de que ha sido expuesta a varias maniobras repetidas de estiramiento y relajación. Es un poco lo que justifica que recomendemos cambiar las medidas de terapia compresiva cada 6 meses más o menos en función del uso que hayan tenido, porque va perdiendo facultades, ¿no? Y si lo comparamos con las gomas que utilizan para musculación, a más gomas, menos histéresis, menos capacidad de deformación y menos
mantenimiento y mejor mantenimiento de las presiones, perdón. Cuanto más histéresis, más grado de deformación y menos, lógicamente, podemos garantizar menos las presiones. Otro aspecto importante es la rigidez, el aumento de presión producido por un material o dispositivo por cada centímetro de aumento en la circunferencia de la extremidad. Y aquí tenemos dos aspectos, el de rigidez estática, que es la diferencia entre la presión estática y la presión reposo, y el de rigidez dinámica entre la presión de interfaz máxima y mínima durante las dorsiflexiones máximas del pie en posición supina o de puntillas. En tema de componentes de la compresión, la terapia de compresión puede ejercerse mediante un solo componente o mediante múltiples. Componente único sería con un solo material, componentes múltiples se ejercen con más de un componente en forma de kit, que pueden ser elásticos, inelásticos o combinando ambos. Por ello no debemos utilizar el término multicapa, porque al superponer diferentes componentes se modifican las propiedades elásticas y cambian las propiedades del vendaje final que vayamos a aplicar. Lo mismo pasa con las capas. Las capas, los materiales o dispositivos de compresión pueden ser capas individuales o múltiples. La capa única, solo va una capa, solo es posible hacerlo con medias elásticas. Cuando hablamos de capa múltiple o multicapa, el material y dispositivo de compresión se aplican más de una capa. Entonces, un vendaje siempre va a ser multicapa. Una venda superpuesta en un 50% supone 2 capas, en un 60-70, 3, en forma de 8, 4, podríamos seguir contando más. El material de relleno no es material de compresión, pero sí complementa el material de compresión para alcanzar una buena terapia compresiva. Contribuye a la distribución uniforme de la presión, suaviza los ángulos y para absorber parcialmente el exudado en algunas lesiones. Un aspecto que genera muchísima confusión es el de la elasticidad y el estiramiento, que ya comenté un poquito antes, ¿no? Pero un poco para que se vea más claro. La elasticidad se refiere a la capacidad de un material de recuperar su longitud inicial cuando se libre el estiramiento, lo que sería una goma, la estiramos y vuelve a su posición. Sin embargo, el estiramiento, elongación o extensibilidad, que se puede encontrar de cualquiera de estas tres formas, se refiere a la propiedad de alargamiento específica que tiene ese material, pero no tiene capacidad de recuperación. Y el ejemplo más claro es el chicle, ¿no? Que se estira, pero no vuelve a su posición normal. También me gustaría diferenciar venda de vendaje. La venda es el material al que estamos utilizando. Las vendas pueden ser de algodón, de gasa, de crepé, inelásticas, elásticas, de corto o de larga tracción. Sin embargo, el vendaje es, una vez aplicada la venda, la técnica con que se aplica en el paciente, cómo lo aplicamos, en circular, en espiral, en 8, en espiga, esa técnica es la que va a hacer que sea un vendaje. Insisto en lo de multicapa y multicomponente porque son términos que muchísimas veces se utilizan como sinónimos, utilizándolos de manera así, pero que es inadecuado. No, así como todos los vendajes son multicapa, como ya comenté, pueden clasificarse como de un solo componente o multicomponente. Y esos términos 2 capas, 3 capas, 4 capas, deberíamos dejarlos, ¿vale? Porque todos estos multicomponentes se aplican en más de 2 capas, casi o en 2 o en más. Y finalizamos. Es muy frecuente que cuando hablamos de vendajes de compresión aparezca la palabra cuando se aplican correctamente. ¿Vale? ¿Cuándo aplicamos correctamente un vendaje? Cuando lo colocamos según las instrucciones del fabricante. Muchísimas gracias por la atención y dejo continuar. Muchas gracias, Luis. Ya estamos teniendo algunas preguntas y respuestas que voy revisando mientras estáis hablando. Ahora luego os iré diciendo a quién corresponda, ¿de acuerdo? Y gracias por los participantes que están lanzando preguntas. Bueno, damos paso a la última parte del webinar, que se refiere al documento número 20 de terapia compresiva, que nos van a presentar la doctora Perdomo y la doctora Oms. Estrella, que ya la veo ahí en pantalla, cuando quieras puedes presentar y continuar. Gracias. Perdón. Hola, buenas tardes a todos. Es el momento de dar gracias y de agradecer tanto a la Yuma como al GENEAU la invitación a participar en esta webinar y, como no, a todos ustedes que han querido acompañarnos esta tarde. A continuación, la doctora Oms y yo misma vamos a presentar
el documento técnico del GENEAUP número 20, que versa sobre la compresión en las extremidades inferiores, concretamente en las lesiones venosas. Y la justificación, entre otras, de la realización de este documento, sin duda está en la cantidad, la prevalencia de las lesiones en miembros inferiores, de las que la población en España, más de 3/4 partes son en las úlceras de piernas, lesiones venosas. Esto que les presento aquí, que es 1 de cada 6 solamente se comprime, son los datos con los que iniciamos el estudio, el documento, los datos que teníamos anteriores a los datos que nos han facilitado los compañeros del el segundo estudio de prevalencia, que hablan ya de que se comprime, ha mejorado un poco la cuestión, se comprime 1 de cada 4. Este documento consta de todos los apartados de cualquier documento científico que se publica y forma parte de un proyecto mucho más amplio que se denominó Proyecto Compresión GENEAUP. El proyecto Compresión GENEAUP incluía 4 fases: el segundo estudio nacional de prevalencia de úlceras de extremidad inferior, que ya los doctores Jiménez y García nos han proporcionado los datos; el documento que les estamos presentando, la compresión en las lesiones de extremidad inferior, úlceras venosas; el documento 21, de materiales y técnicas de curas en úlceras venosas; y el programa de formación y divulgación que se hará a través de la Escuela de Formación e Investigación en Heridas del GENEAUP. El cronograma que se realizó para la cumplimentación de este documento, primero fue organizar el equipo de trabajo, que lo tienen ustedes, los miembros los tienen ustedes en el centro de la pantalla. Luego se hizo pues la lógica fase de documentación, la elaboración del documento, la revisión y la presentación y difusión del documento una vez concluido. Algo importante a resaltar es que el proyecto de compresión GENEAUP recibió patrocinio de empresas, casas comerciales, pero no ha existido ningún conflicto de intereses. Las lesiones venosas, y posicionando en los antecedentes y el estado actual de conocimiento, las lesiones venosas no es una patología reciente. Aparece en el ser humano desde que dejó de caminar a 4 patas y se convirtió en el Pithecanthropus erectus, es decir, adquirió la postura erecta para caminar a 2 piernas. Y ya las civilizaciones antiguas, como los antiguos escritos egipcios de 1000 y pico años antes de Cristo, describen ya la insuficiencia venosa en miembros inferiores y además describen los signos que las acompañan, como las varices. También otras civilizaciones, como la griega, recoge esta patología, y un bajorrelieve que aparece que se guarda en el Museo Nacional de Atenas, recoge un miembro con varices externas. La definición de una úlcera de etiología venosa es una lesión cutánea en la pierna o el pie que se produce en una zona que está afectada de hipertensión venosa ambulatoria. La edad media de las úlceras venosas ronda los 69 años y parece que es una proporción un poquito más alta en mujeres que en varones. Son lesiones amplias, lesiones que alcanzan grandes superficies, pero son lesiones que tardan muchísimo en cicatrizar por regla general, y además son lesiones muy recurrentes. Toda la documentación que hemos valorado, en todas las documentaciones, y los compañeros que han hablado anteriormente también han hecho hincapié en que la terapia de compresión es la piedra angular del tratamiento de las úlceras venosas. Muchos estudios comparan eficiencia y rentabilidad y cifran que la importancia de que la aplicación regular de vendajes de compresión está relacionada directamente con la evaluación positiva del tratamiento de la herida. Además, diversos estudios han demostrado que las vendas, y porque han comparado los distintos tipos de vendajes, las vendas de compresión de 2 capas son más rentables que los de 4 capas, que tienen costos más bajos y tienen más eficiencia desde el punto de vista, y son más eficientes desde el punto de vista económico, porque el impacto económico de las úlceras venosas es importante. Hay diversos estudios de diferentes países, y el Reino Unido, por ejemplo, estima que invierte más de 100 millones de libras esterlinas anuales
en tratar las úlceras venosas. Además lo desglosa en si se han curado o no, y cada episodio de una úlcera venosa curada, ellos estiman que cuesta alrededor de 3.000 libras, y si no se cura y se prolonga en el tiempo, pues por encima de los 13.500. Es indudable que hay 4 factores que influyen definitivamente en los costes de tratamiento: el tipo de terapia utilizada, la duración del tratamiento, la adherencia al tratamiento y la recurrencia de estas úlceras. Pero no todo es dinero, hay un impacto en la calidad de vida. Estas lesiones producen una merma importante en la calidad de vida. Por lo tanto, de los pacientes que sufren lesiones venosas. Por lo tanto, hay que hacer un enfoque integral en su tratamiento. Y la clave del éxito de este enfoque integral va a intentar que haya una mayor adherencia al tratamiento, no solo en el manejo de los productos directamente sobre la úlcera venosa, sino también en la adherencia al tratamiento compresivo. Con ello se garantiza una curación efectiva y por ende pues una mejora en la calidad de vida del paciente. Y esta calidad de vida es necesario evaluarla, es necesario medirla. Para ello contamos con diferentes herramientas, instrumentos que se han diseñado para medir la calidad de vida, como el Wundt-Kohl o el Charing Cross. Porque medir la calidad de vida en estos pacientes no solo nos permite mejorar el abordaje clínico de estas lesiones, sino también mejorar los estándares de investigación que podemos hacer en esta patología. En cuanto al objetivo, está claro que el objetivo que nos propusimos fue determinar la eficacia de los tratamientos dispositivos de terapia compresiva en la prevención y el tratamiento de las úlceras de etiología venosa. En cuanto a la metodología, los 2 documentos se dividieron en 3 grandes bloques: los antecedentes y estado actual del tema y la calidad de vida; otro bloque que recogía las tasas de cicatrización de úlceras venosas, los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos y los productos de compresión; y el último bloque, terapias de compresión y productos de tratamiento para las úlceras venosas. A la derecha de su pantalla tienen los diferentes investigadores que abordaron cada bloque. La extracción y datos de la revisión de los artículos los realizaron cada grupo de investigadores según la asignación del bloque que tenían. Pero en los artículos donde pudieran haber conflicto de intereses y para evitar sesgos, todo el equipo en conjunto valoraba ese artículo y lo hacíamos a través de reuniones virtuales. Siguiendo con la metodología, pues se hizo una revisión exploratoria de la literatura entre los meses de enero y febrero del 2024, sin restricción de tipo de estudio, en todas las bases de datos más importantes. Sobre los criterios de inclusión, pues el tipo de participantes fueron humanos mayores de 18 años, el idioma fue el inglés y el español, y resaltarles que el límite de búsqueda del artículo fue máximo de 10 años, pero se incluyeron 3 artículos de más tiempo por la significancia para el desarrollo de este documento. Una cosa importante que les quería comentar es que los patrocinadores también facilitaron documentación para la realización del documento, pero este material que facilitado por los patrocinadores recibió el mismo rigor, se valoraron con el mismo rigor y criterios de los que estaban incluidos y que se extrajeron de la base de datos. Y a modo de ejemplo, les voy a presentar este bloque donde lo que hicimos fue valorar los productos y o medicamentos para valorar la tasa de cicatrización. Se realizó un documento de Excel, se pasó en la guía Prisma a 694 artículos, eligiéndose solo 84 para este apartado. En definitiva, iniciando los resultados, en este documento van a encontrar ustedes 112 artículos resumidos, más de 30 páginas de calidad, de información en calidad. Son totalmente gratuitos, tanto el 20 como el 21 lo pueden encontrar en la Biblioteca Internacional de Heridas reposicionadas en la página web del GNAU. Y hasta aquí, a continuación, la doctora
OMS seguirá con los resultados y las conclusiones. Muchas gracias por su atención. Adelante, Erika. Muchísimas gracias, Estrella, y me sumo a dar las gracias a poder participar en este webinar, que es un placer con todos vosotros y por haber podido participar en el proyecto de compresión, que para mí ha sido un placer y espero seguir participando en muchas otras investigaciones. Así que seguimos con estos resultados. ¿Qué nos dice la literatura de todo esto? ¿Qué hemos encontrado? Pues que es un tratamiento rápido, relativamente cómodo, seguro y eficaz. ¿Por qué? Porque mejora la funcionalidad de las válvulas venosas. En cada uno de los apartados de esta presentación hemos ido diciendo los beneficios de la terapia compresiva. Todo y eso vemos que no se utiliza. ¿Por qué? Pues vamos a intentar investigar un poquito más allá del por qué, ¿no? Entonces, si mejora la funcionalidad de las válvulas venosas aumentando la velocidad del flujo sanguíneo, vemos que retrasa la aparición de lesiones, reduce el tiempo de cicatrización, retrasa la evolución de la insuficiencia venosa crónica, previene de recidivas de la úlcera venosa y mejora la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque realmente la terapia de compresión es la piedra angular para la prevención de lesiones, la cicatrización y la prevención de recidivas. Así que la terapia de compresión, sin diferenciar entre vendajes y medias de compresión, dice la Cochrane que probablemente curan las úlceras de etiología venosa en menor tiempo que los que no usan compresión, pero es que además aumenta la posibilidad de curación completa y mejora de calidad de vida y además disminuye el dolor. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué nos dice la literatura? Pues que no se está aplicando la terapia de terapia compresiva. Y a pesar de la evidencia, dice que hay infrautilización de recursos terapéuticos, pero en el estudio que ha presentado Juanfran y Piedad, vemos que realmente hay muchísimos dispositivos más que quizá en el primer estudio que se hizo de compresión. Por lo tanto, estamos teniendo una pérdida de oportunidad para mejorar la insuficiencia venosa, curar las úlceras de etiología venosa y mejorar las condiciones de calidad de vida de estos pacientes. ¿Y en qué consiste la terapia de compresión? Y un poquito ya lo ha explicado a Luis Arantón, el doctor Luis Arantón, que es la administrar una presión clínica terapéutica y sobre todo, tal y como especifica la imagen inferior, graduada y de forma decreciente. Una terapia compresiva tiene que ser graduada y de forma decreciente. Si no lo es, no es una terapia compresiva. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues a través de vendajes, medias terapéuticas, velcros inelásticos y sistemas de compresión neumática. ¿Y qué generan? Pues facilitan el retorno venoso, reducen la hipertensión, con ello reducen el edema y mejoran el reflujo sanguíneo. Así que mejoran directamente la función venosa e indirectamente la función arterial y el drenaje linfático. Por lo tanto, es el gol estándar para mejorar esta patología. ¿Y en qué consiste? Pues es indispensable. Indispensable, ¿por qué? Porque debemos hacer una indicación adecuada y una aplicación de forma correcta. No todas las compresiones son exactamente iguales, tal y como hemos explicado en la sesión anterior, y por lo tanto el nivel de presión suficiente, debemos aplicar el nivel de presión suficiente que garantice su eficacia terapéutica y minimice el riesgo de efectos adversos. Por lo tanto, debemos conocer los dispositivos que tenemos en el centro o que podemos prescribir. Así que los resultados dependen, cuando aplicamos la terapia de compresión, de los dispositivos utilizados, la capacitación, conocimientos y entrenamiento del personal sanitario, que como hemos visto, la educación que se da sobre terapia compresiva es buena o bastante buena, por lo tanto, los profesionales sanitarios vemos que cada vez tienen más entrenamiento en terapia compresiva, pero no se aplica del todo. Por lo tanto, tenemos que ver qué está pasando aquí. De las condiciones físicas y adherencias terapéuticas de los pacientes. Esto es muy importante. Hay pacientes que han tenido seguramente una experiencia negativa a una compresión que no toca o que no ha sido bien aplicada y estas condiciones físicas o adherencia pueden alterarnos los resultados. Y la duración del propio proceso patológico asistencial. Evidentemente, una persona que tenga una úlcera de 20 años de evolución o de un mes de evolución va a ser distinta su predisposición a utilizar estos dispositivos. Y la aplicación dependerá de los diversos dispositivos de los que tenemos, la variabilidad de las indicaciones e instrucciones de cada producto. Por lo tanto, leer las instrucciones de cada laboratorio, de cada producto, va a ser esencial para poder aplicarlo de forma correcta.
en función y tamaño de la forma de la extremidad. Hay que convertir esta pierna en forma cónica para aplicar la compresión, tal y como hemos dicho en la diapositiva anterior, la máxima compresión en la zona de maleolo y en la parte superior, ir disminuyendo para que sea decreciente. Si no, esto no lo vamos a conseguir y por lo tanto empeora la adherencia. Las circunstancias clínicas, personales y sociales de los pacientes. ¿Qué indicaciones tiene la terapia compresiva? Pues enfermedades de venosa crónica, como insuficiencia venosa, úlceras de etiología venosa en extremidad inferior, enfermedades venosas tromboembólicas, como trombosis venosa y síndrome postrombótico ya tratados, edemas como linfedema o edema postoperatorio, quemaduras grandes ya en fase de cicatrización o prevención de cicatrices patológicas. ¿Pero esto tiene riesgos y posibles efectos adversos? Pues sí. Los efectos leves son la irritación, sequedad de la piel, prurito, incluso maceración por la compresión que ha aplicado sobre la úlcera y evidentemente esta va a generar más exudado, por lo tanto debemos controlar un poquito esto. Molestias y marcas de presión. Una terapia de compresión bien aplicada deberá evitar estas marcas de presión, aunque siempre pueden quedar algunas que también indican que está bien puesta la compresión. Si está mal puesta desde el inicio puede provocar edemas en la zona de antepié o diseminación de las infecciones si estas no han estado diagnosticadas o tratadas. ¿Tiene efectos severos? Pues sí, también puede tener efectos severos como daño o necrosis en el tejidos blandos, daño nervioso, tromboembolismos prácticos, venoso, descompensación cardíaca, tromboflebitis venosa superficial o trombosis activa. Por lo tanto, aquí hay que conocer la patología que tiene esta pierna para poder actuar. ¿De acuerdo? Contraindicaciones absolutas para no aplicar la terapia de compresión son la isquemia avanzada, arteriopatía periférica grave, insuficiencia cardíaca descompensada en grado 3 o grado 4, una flebitis séptica o una flegmasia cerúlea dolorosa. Relativas es conocer la patología. Sabemos que, y tal como se ha dicho al principio de todo, un ITB debe marcarnos el punto de flexión para aplicar la terapia de compresión. Por lo tanto, una terapia de compresión segura es a partir de un ITB de 0,8 y pulsos palpables. Si esta está entre 0,5 y 0,8 y tenemos una formación muy específica y estamos seguros de la aplicación de terapia de compresión siempre que va a ser con una compresión menor a la terapéutica, que podría ser 40, podríamos tratar una enfermedad arterial periférica leve. Una polineuropatía periférica, insuficiencia cardíaca crónica ya compensada, una alergia o intolerancia al material, hay que valorar si proteger con algodón la pierna o con otro material, dolor al tratamiento, enfermedades infecciosas activas, que en este caso habría que valorar primero el tratamiento para poderlas aplicar. Sin ello no podemos pasar sin evaluar de forma integral y holística al paciente. Esto es imprescindible porque cada uno nos dirá, cada paciente, cómo abordar y cómo abordarlo a él y a su terapia de la mejor manera, a él y a la familia. ¿De acuerdo? Tenemos barreras para aplicar la terapia de compresión. Nosotros sabemos mucho, tenemos todos los dispositivos y tal. ¿Tenemos barreras para aplicarla? Pues sí. Evidentemente, uno de ellos es la movilidad, el poder llegar a ponerse estos dispositivos cuando son medias o cuando son velcros. Piernas que pues, tienen cicatrices o que tienen experiencias previas que no son agradables o incomodidad o que se les ha aplicado vendajes anteriormente que les han producido dolor, molestia, edema, exudados, olor, que no acompañan a tener que llevar terapia compresiva, el efecto de no poder ducharse de forma completa. Muchas veces también limita que el paciente no quiera ponerse terapia compresiva. Calzado, evidentemente, si ponemos un vendaje con 3 o 4 capas, va a ser imposible ponerse su calzado habitual y esto va a dificultar que el paciente quiera ponerse terapia compresiva. El déficit de conocimientos tanto del paciente por su patología como del profesional sanitario que pueden no conocer bien la terapia de compresión o la patología de base. Otras barreras puede ser el miedo a las recidivas, el miedo de que si me quito este vendaje y me pones otro sistema de compresión, podemos dificultar. La confianza mutua con el profesional que tenemos delante, que va a ser nuestra persona de referencia, que es muy importante, o esas úlceras de muy larga evolución que, como podéis ver en la imagen, no quiere aplicarse terapia compresiva y que nos dificulta mucho la cicatrización.
hay muchas otras barreras y en el documento vais a encontrar todas por parte del sistema de salud por aplicarnos o por tener dispositivos necesarios. Ostras, ¿tenemos vendajes de compresión? Sí, pero hay 3, no hay más. Hasta el mes que viene no llegan más. Esto no puede pasar. Por los profesionales clínicos, falta de conocimiento, el tiempo en la consulta, porque evidentemente aplicar un vendaje compresivo bien puesto requiere de tiempo, y de los pacientes, que ya lo hemos hablado un poquito por encima. Pero tenemos facilitadores, cosas que nos van a ayudar a que sí, que podamos aplicar esa terapia de compresión. Entonces es la confianza que hemos dicho con su profesional sanitario o su enfermera, profesionales formados y bien entrenados en la terapia de compresión, saber identificar y gestionar la causa de la no adherencia, ver qué le está pasando a ese paciente, por qué no quiere la terapia de compresión, realizar intervenciones de educación para la salud relacionada con la terapia. Aquí no se lleva mucho en España, pero en Europa se hacen terapias grupales de pacientes con esta patología, con la úlcera venosa y que llevan compresión, y entre ellos se potencian y conocen los sistemas de compresión que están utilizando. Tratar de corregir las limitaciones sociales para poder ayudar y realizar asesoramientos, gestión de dudas y cuidados. ¿Qué estrategias podemos tener para aumentar la adherencia a la terapia de compresión? Pues informar y formar periódicamente a los pacientes y a los cuidadores, realizar la toma de medidas tras las aplicaciones de terapia de compresión y ver cómo hemos disminuido en centímetros esa descongestión, ese edema, indicar una presión ligeramente inferior al principio para que el paciente pueda irse adaptando a esta compresión máxima tolerada por el paciente, conocer cuándo debe sustituir las propiedades de cada producto, tal como ha dicho Luis Arantón, las medias duran unos 6 meses puestas cada día, por lo tanto es muy importante este vínculo con el paciente para explicarle cuándo debe renovar su producto, por qué ya no lo utiliza, por qué puede empeorar su patología si no las cambia, y que el tejido circular suele ser el más fácil de colocar, todo y que tiene sus dificultades. ¿Qué tipos de tratamientos compresivos tenemos? Pues existen muchos variados sistemas para la aplicación de terapia de compresión. Entonces, dependen de la elasticidad del material, del grado de compresión que queremos conseguir, del número de capas que vamos a poner y la superposición de capas. Siendo la elección de un sistema u otro, va a depender de múltiples factores relativos a las condiciones del paciente y del propio profesional. Los vendajes compresivos suelen estar indicados en las fases iniciales para la reducción de edema y agilizar el cierre de la lesión. En cambio, las medias compresivas suelen indicarse ya pasado en la cicatrización de la úlcera. Es un tratamiento a largo plazo para evitar esas recidivas. No se recomienda la utilización de vendajes simples, que lo que hemos dicho, las vendas de gasa, crepé o similares no son efectivos. Por lo tanto, es un aspecto muy importante tener en cuenta los sistemas multicomponente, en que algunos incluyen sistemas visuales para su colocación, porque así lo que hacemos es mejorar a esos profesionales que quizá no tengan tanta destreza, tanta habilidad en colocar terapia de compresión. Estos sistemas nos ayudan a que estos dispositivos, estos multicomponentes, alcancen una mayor frecuencia de rango terapéutico indicado en comparación con los que no incluyen estos sistemas visuales. Entonces, estas personas que quizá, profesionales que no están tan entrenados, podemos conseguir que consigan una terapia de compresión efectiva y compresiva adecuada al paciente y bien tolerada. La elección de un material o vendaje u otro va a depender de los objetivos deseados de la actividad de la persona que se aplique el vendaje, y eso es muy importante. Por lo tanto, y conocer que el 90% de la sangre del miembro inferior circula por el sistema venoso profundo, por lo que la forma más eficiente y segura de poder aplicar la terapia de compresión a este nivel es a través de vendajes o sistemas de compresión inelásticos o de baja elasticidad, que aportan rigidez para ser efectivos, sobre todo en presión de trabajo. Los vendajes multicomponentes presentan actividad terapéutica tanto en reposo como en actividad. Por lo tanto, son distintos y por eso deberemos saber cuál aplicar en cada momento. Las medidas de compresión son seguras y efectivas. Han de ser a medida y eso es muy importante que el paciente lo conozca y sepamos derivar allí donde deben comprarlas. Además, reduciendo su eficacia, reduciendo el riesgo de recurrencia aproximadamente a la mitad. Como conclusiones, y ya acabando, que hay mucha información, la terapia de compresión aplicada en miembros inferiores tiene como objetivo favorecer el retorno venoso, reducir el edema y disminuir la hipertensión venosa en consecuencia. Por lo tanto, es un tratamiento antiinflamatorio que tiene un efecto directo sobre este sistema venoso para acercar las válvulas y mejorar toda esta problemática de la insuficiencia venosa crónica
la úlcera y finalmente sus recidivas. Por ello, la terapia de compresión es el tratamiento clave para toda esta patología, tanto etiología venosa como linfática. Los sistemas de vendaje durante la fase terapéutica son los recomendados y las medias son las recomendadas en fase de mantenimiento. Las presiones alcanzadas, y lo decimos, que incluyen indicadores visuales, nos ayudan a esas personas no tan entrenadas a conseguir un vendaje compresivo efectivo, pero en realidad no existe evidencia concluyente sobre la superioridad en cuanto a la efectividad de un tipo de vendaje sobre otro o una técnica de vendaje sobre otra, como tampoco una frecuencia indicada en el cambio de vendaje bajo la presión, bajo vendaje, como en el paso de los días, precisando de más estudios para la investigación en la calidad de este campo. Así que, tal y como hemos dicho en todo esto, queremos que desaparezca la venda crepé o que se tenga en cuenta como vendaje para la utilización de compresión, ¿no? Todo el que hemos mejorado. La prevalencia o el porcentaje de úlceras venosas va a reducirse aplicando compresión y tal y como ha dicho Estrella empezando esta presentación, ahora ya no es 1 de cada 6, es 1 de cada 4, vamos mejorando, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Estrella y Erika, por vuestra presentación del documento. La verdad es que están empezando a haber un montón de preguntas, tanto en el chat, que hay personas que dicen que no pueden acceder a las preguntas y respuestas, como en las preguntas y respuestas. Yo vuelvo a dar las gracias a la audiencia porque, según los datos que veo por aquí, hasta ahora hemos tenido durante todo el tiempo más de 450 personas escuchándonos y para nosotros eso es de agradecer. Muchas gracias a todas y a todos. Y bueno, hay preguntas en el chat interesantes y preguntas también en el apartado de preguntas y respuestas. Voy a irme primero al chat, que es más difícil de ver porque las de preguntas y respuestas están claras y se ven muy bien. Si no me equivoco, la primera pregunta que hay en el chat, por favor, Estrella, Erika, Luis, Piedad, Juanfran, podéis activar la cámara, el micro no, el micro aquellos que vayan a hablar y así evitamos ruidos de fondo, porque entramos en el momento de las preguntas y respuestas. Irene Escribano desde el chat nos dice, hay algunas preguntas que son muy concretas que no sé si las podremos contestar y otras que sí que son más de concepto o más amplias que, bueno, de una manera u otra podremos intentar dar una respuesta o dónde se pueden dirigir para encontrar esa respuesta, ¿no? Y la primera, que es un poquito larga, os leo, dice, ante un paciente con linfedema que supera la rodilla con un diámetro importante, ¿cómo se puede tratar desde una consulta de atención primaria cuando el material del que se dispone son vendas multicomponente, en su caso Urgo K2, las cuales permiten comprimir por su longitud hasta la meseta tibial, o incluso pacientes altos cuya pierna es considerablemente más larga del promedio normal? ¿Cómo podemos aplicar esos vendajes para poder realizar la función que buscamos, reducir el edema y poder llegar a cubrir hasta la meseta tibial? Gracias. No sé si alguien quiere contestarle, tiene experiencia. No sé si Luis, quizá de material, o yo misma. En O este caso, Juanfran o Piedad, que están en Juanfran o atención Piedad, el primaria, que documento son... lo hemos hecho entre todos, o sea que en principio el sistema Urgo K2 dispone de 2 medidas, pero una es de menos material y la otra es de más material, y precisamente es para este tipo de pacientes que tienen la pierna más larga. Entonces el sistema se puede aplicar exactamente igual, pero debes utilizar el que tiene más material, más largo. No sé de qué tipo de material disponen o del kit que disponen en su centro. Más material te refieres a una longitud mayor. Correcto, perdón. Bueno, pues Yo he entendido que el edema le llega por encima de la rodilla. sí, Es que eso dice entonces escrito. el urbocados te llega solo hasta tu velocidad tibial. Si ya quieres por encima de la rodilla, necesitas un vendaje de un ancho de 12 centímetros para poder llegar encima de rodilla. Con lo cual, con un urbocados no puedes manejar un linfedema de miembro completo. Te tienes que ir a vendas independientes, vendas de baja tracción, de 8 y de 10 para piernas y de 12 para muslo.
No puedes hacerlo desde primaria y además el almohadillado de un linfedema no es el almohadillado de una insuficiencia venosa, necesita un almohadillado de espuma, no de algodón como la venosa. Con lo cual necesitas material que si en primaria no te lo pueden proporcionar, pues a ver si a través de rehabilitación, que los linfedemas se manejan en rehabilitación, te pueden proporcionar tanto el almohadillado como las vendas más anchas. Y ahí sí. Y la otra opción es recomendarle una media para ello. O un sistema de velcro inelástico que vaya reduciendo edema hasta que ya se quede el edema reducido, que pueda ir a una media medida y ponerle la media cuando tenga un poquito el edema controlado. Esa sería otra opción también. Desde atención Muy bien. primaria se considera ciertamente dificultoso esos casos, ya que, como bien ha dicho ella, y en la mayoría de los casos no se dispone de una batería de sistemas de compresión amplia. Por lo tanto, en esos casos, si ya es dificultoso tener una venda de 8 o de 10, pues imagínate de 12. O sea, quizás sea la posibilidad de derivarlo. Volvemos a lo mismo. Existen vías clínicas que no funcionan o que no son prácticas. Y la coordinación interniveles, pues en estos casos se hace dificultosa y ardua. Son situaciones que en atención primaria no las encontramos y son difíciles de resolver. Muchas gracias. A Jacqueline Villanueva la hemos ido contestando por el chat. No sé si tiene ya todas las respuestas. Gracias, Ana Belén. La verdad es que sí, hay mucho trabajo detrás de todo lo que han explicado. Soy consciente y lo he visto. Y es verdad, hay mucho trabajo. Cristina Gómez nos dice que la realidad es que quitando 2 o 3 comunidades autónomas de España, en el resto no hay materiales. En mi comunidad no saben qué es el K2 y los vasculares están en contra de la terapia compresiva. No es una pregunta, es una opinión, pero bueno, la lanzo en voz alta. Y bueno, le contestan algunas personas en este sentido. Nos preguntan, Marta Celi, bueno, sabéis que hay profesionales de diferentes países en el webinar de Latinoamérica y demás. Ahora os iré diciendo cuando os vengan de otros lugares. Marta Celi nos dice que cuando una persona tiene telangiectasias, ¿cuál es la media de compresión indicada para uso diario? Las telangiectasias en la clasificación CEAP es C1, por lo tanto es en el primer estadio, debería ser una media preventiva, que es la clasificación de clase 1, ¿no? Totalmente de acuerdo, Que, Pepe. Totalmente de acuerdo. que como mínimo tenga 20-22 milímetros de mercurio de presión. Exacto. Y los cuidados generales de la insuficiencia venosa crónica. Es decir, si realmente tiene pesadez de piernas, etcétera, pues elevación de miembros, hidratación de la pierna adecuada, a veces venotónicos, que también es importante, pero a nivel de medias la que tú comentas, porque es eso, es todavía a nivel CEAP es una incipiente, ¿no? Uh-huh. Hay una pregunta que es tangencial, ¿vale? Pero le he dicho que le contestaba en voz alta. No sé por qué estoy ahora volviendo al chat si le ha contestado Iván Durán o no, que estaba por ahí. Tamara Suquet pregunta, quería preguntar si hay alguna herramienta que evalúe el nivel de conocimiento sobre el tratamiento de úlceras de extremidad inferior y su tratamiento para estudiantes de enfermería. Bien, pues la respuesta es que Iván Durán en su tesis doctoral precisamente desarrolló una herramienta para evaluar el nivel de conocimientos, bueno, en este caso de úlceras de etiología venosa. Si quisieras una de todas las úlceras de extremidad inferior, de momento, hasta donde me llega el conocimiento, no existe, pero para evaluar lo que pides en el caso de las úlceras de etiología venosa, lo tienes. Te puedes poner en contacto con Iván o te podemos proporcionar los artículos donde está todo publicado y la validación de ese instrumento de medida, precisamente para estudiantes. Nos preguntan con qué frecuencia se deben cambiar las vendas. Lo ha dicho Luis antes, pero si quiere volver a repetirlo. Sí, lo que pasa que ahí esa pregunta puede ir en varios sentidos. Habla de la venda de corta tracción, si es la pregunta que yo vi, y el tema es, ¿cada cuántos días cambio la venda? Sería una de las preguntas, o ¿cada cuándo tengo que cambiar la venda? ¿Vale? Y eso implica, o sea, la cura con venda de contractación cada 2 días,
A veces puede estar 3, pero cada 2 días suelen cambiar el vendaje. Pero el cambio de la venda, o sea, la venda es reutilizable. Las vendas de corta tracción son reutilizables, pero depende de cómo las tratemos. Hay que lavarlas a baja temperatura, sin secado, sin planchado. Me comentaba Piedad que tiene una paciente que le llegó, una señora, una abuelita, que le llegó con las medias recién lavaditas y planchadas, pues pierden parte de sus propiedades, ¿no? No podría ser. Entonces, si las medias las tratamos de la forma adecuada, o sea, baja temperatura, sin secado y sin planchado, generalmente 6-10 medias al mes deberían llegar, porque va a depender de si la herida es muy exudativa y mancha mucho la media o no, y de las veces que la tengas que lavar, ¿vale? Pero en principio, eso, y esas dos vertientes, ¿no? Que 10 lavados cada media sería un poco lo indicado, no más de 10 lavados. Vale. Olaya Mendizábal nos dice ¿qué profesional prescribe los sistemas de velcro? ¿Solo cirugía vascular? Hablo de cirugía vascular, rehabilitación también lo puede hacer y, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas como en Andalucía lo tenemos dentro de la plataforma de recursos materiales. Así que es el propio, en el caso de Andalucía, el enfermero de práctica avanzada quien evalúa la situación y le suministra el sistema de velcro. Y si no, bajo prescripción, pues cirugía vascular, traumatología podría y rehabilitación. Perdón, hay distintas realidades según la comunidad. Aquí en Canarias, por ejemplo, no está dentro del peritorio. No, por eso digo que en dependiendo de la Andalucía. comunidad, Exacto. si va Y con receta o prescripción, se incluye. claro, puede prescribir la enfermera de atención primaria, pero claro, siempre lo tiene que pagar el paciente porque no está subvencionado, aquí por lo menos. Bueno, me voy a pasar al otro chat porque estoy contestando solo o lanzando preguntas del chat y hay preguntas en el apartado de preguntas y respuestas desde hace tiempo. Algunas de ellas son sobre pie diabético. A ver, el webinar, nosotros no nos hemos resistido desde el GNUPP a presentaros datos de las úlceras de pie diabético, aunque el seminario sea de terapia compresiva. Y hay 2 preguntas de pie diabético que voy a lanzar, o 3 que están relacionadas. La primera, que no es la primera que han lanzado, es si las descargas son competencia de enfermería o de podología. Bueno, contesto yo. Sí. Vamos a ver, nosotros desde atención primaria que no tenemos acceso al podólogo y que la mayoría de los centros de salud no tienen acceso a un podólogo público gratuito, pues no nos queda otra que tenemos que tratar esa etiología del pie neuropático y que tenemos que hacer una descarga, pero una descarga con fieltro básica, porque no tenemos herramientas para hacer un estudio biomecánico del pie, para evaluar la pisada, para ver si es un pie cabo, cóncavo, si tengo que levantar más de un lado o de otro. Entonces hacemos una descarga lo más básica y uniforme posible para no alterar la pisada del paciente, puesto que no la conocemos, no sabemos si es patológica o no. Lo único que buscamos es descargar la herida, como descargaríamos cualquier otro punto de presión en una etiología de, por ejemplo, una lesión por presión. En algunos casos que no tenemos podólogo, que tenemos acceso a rehabilitación, pues el rehabilitador el que puede optar a la prescripción de otro tipo de descarga, ya sea la descarga con botas removibles, no removibles, o valorar una descarga quirúrgica en consulta con traumatología. Pero estos son muchas trabas que dependiendo de la comunidad tiene acceso a ellas o no tiene acceso a ellas. Lo más básico que tiene un enfermero en un centro de salud es un fieltro. Entonces una descarga básica sí que la puede hacer un enfermero. Al final, Relacionado con esto, legalmente sí. lo que te digo, por si va un poco también por ahí la pregunta, ¿no? Si legalmente nos podrían acusar de intrusismo, por ejemplo, ¿no? En este caso entiendo que no. Además estamos hablando de descargas básicas. En general los jueces lo que sí piden cuando tienes alguna actividad es que sepas lo que estás haciendo. Y ahí va a depender un poquito de tu formación. Claro, si te pones a hacer descarga y no la haces bien, pues lógicamente puede tener consecuencias. Pero el hecho de que tú pongas los medios a tu alcance para mejorar la condición del paciente no se penaliza, aunque los resultados no sean buenos. Voy a hacer una pregunta en inglés de perdonar a la persona que está de la Yuma
coordinando porque son las 7:03. Sara, are you hearing me? Yeah, I'm still here. Yeah. Can we extend 5-10 minutes more? Yeah, that's okay. Ok, thank you. Nada, estaba preguntando si podemos ampliar 5 o 10 minutos más. En realidad tenemos 28 preguntas en el apartado de respuestas, preguntas y respuestas que no hemos respondido y alguna más en el chat. No las vamos a poder responder todas. Yo ya lo he dicho al principio, soy consciente de que no vamos a poder responderlas todas y bueno, pido disculpas a aquellas personas a las que no les hayamos podido responder, pero estamos a vuestra disposición a través de los canales habituales, en el caso de los ponentes y de mí mismo, a través del apartado de preguntas en la página web del GNAUPP. Podéis lanzar preguntas al GNAUPP y os podemos contestar desde allí si queda alguna pregunta que tengáis mucho interés en alguna pregunta que no contestemos, ¿de acuerdo? María Teberovsky, que sí que tiene que ver directamente con el webinar, nos pregunta la diferencia entre tracción corto y inelástico. Sí, a ver, Mariana, el inelástico tiene una extensibilidad menor del 10% y la tracción corta entre el 10 y el 100%, en otros hablan de entre el 30 y el 90, pero a partir del 10 hasta el 100. La de tracción larga supera o puede superar ampliamente el 100%. Gracias, Luis. Roberto Ramos, que no sé si es mi exalumno Roberto Ramos o alguien que tiene el mismo nombre y apellido, nos pregunta respecto a los dispositivos que ayudan a precisar la cantidad de milímetros de mercurio ejercida por la presión del vendaje. ¿Dónde se puede adquirir de forma segura? ¿Son caros? ¿Merece la pena? ¿O debemos fiarnos más de la presión que nos indica el fabricante de las vendas? Gracias de antemano, nos dice. No tengo claro el precio exacto, pero luego Juan Francisco, que creo que está haciendo un estudio al respecto ahora mismo con el medidor de presiones, seguramente le podrá decir. Pero sí creo que debemos fiarnos si usamos materiales buenos y que viene indicado los milímetros de mercurio que aplican, debemos fiarnos de lo que aplican siempre y cuando utilicemos la técnica bien. Que recordar lo que lo dije en la presentación, cuando hacemos adecuadamente un vendaje, cuando seguimos las instrucciones del fabricante para su utilización. Juan Fran seguro que nos puede explicar a nivel de precios y esto, porque yo la verdad es que particularmente no lo tengo. Vale, gracias Luis. Mira, nosotros a través de un proyecto de investigación financiado por la Fundación Progreso y Salud, hemos hecho un estudio comparativo con 6 sistemas de compresión y hemos utilizado un dispositivo que es novedoso, que se presentó en la Yuma de Londres y que en Yuma de Barcelona también estuvieron con un stand. Es una empresa, se llama Fieldtech y el dispositivo se llama TiesOrite, donde mide como cosa novedosa, en vez de medir en un punto y solo un sensor, tiene un dispositivo con 3 sensores que se utiliza a través de un transmisor y utilizando una app o una tablet, pues puede recoger todos esos resultados. En cuanto al precio, bueno, nosotros compramos un volumen importante de dispositivos, compramos para más de 140 pacientes, entonces nos hicieron un precio, digamos, especial, ¿no? No son caros, son de alta precisión y nos ha facilitado mucho la labor en los proyectos de investigación. Y anteriormente había una pregunta que habías planteado, Pepe, y era en relación que cuánto caía la presión tras un vendaje y cuándo se debería de cambiar. Acabamos de presentar 2 estudios a revistas inglesas, esperemos que nos las publiquen muy pronto, y voy a dar solo una pincelada y decir que de los 6 sistemas de compresión que hemos utilizado, hemos visto que en las primeras 24 horas cae la presión entre un 17 y un 23%. Y el estudio, que era 96 horas,
las presiones a 96 horas caían un 24 o 25% de media en todos los sistemas de compresión. Entonces, eso cuando salga publicado posiblemente sea un antes y un después a la hora de utilizar sistemas de compresión y a la hora de quitar y poner vendajes. En cuanto al precio, así de memoria no recuerdo, pero si quiere le puedo facilitar los datos de la empresa que vende este dispositivo, que utiliza y que se ponga en contacto con ellos. Muy bien, muchas gracias, Juanfran. Hay una pregunta que le voy a lanzar a Sara en inglés, porque nos preguntan Candelaria y Felipe si nos enviarán certificado de asistencia al webinar. Entonces yo sinceramente lo desconozco. Sara, I have a question for Yuma. Yeah. One attendant asked us if Yuma will send a attendance certificate of the webinar. You will not receive the attendance certificate automatically, I think, but I will actually have to check in with my colleague to make sure. But you will all receive a link afterwards to where you will be able to see the whole webinar on demand. And there you can also find some contact info if you want to know more about the certificates. Vale, aparte de lo que haya dicho Sara, os digo que la Yuma normalmente los certificados los suele enviar a demanda. Quiere decir que sois vosotros los que tenéis que solicitar que se os haga un certificado de asistencia si lo necesitáis, ¿vale? De todas formas, os llegará, como he dicho ya contestando en ambos lugares, seguramente a todos los asistentes un email con el enlace al webinar para que lo podáis ver en diferido o si alguien lo quiere ver. Y también ahí os indicarán cómo tenéis que solicitar ese certificado o cómo se puede hacer, ¿vale? Estamos ya 10 minutos fuera. Voy a lanzar, siento no poder contestar a todas las preguntas, a mí me encantaría. Voy a hacer una pregunta resumen de varias que han hecho, que tiene que ver con un tema que a mí especialmente me gusta y que es un tema de debate y controvertido que no nos va a dar tiempo a resolverlo todo seguramente. Hay varias preguntas que se han lanzado respecto al concepto de úlceras mixtas. Y algunos de ellos nos han preguntado que qué hacer con las úlceras mixtas, si las podemos o no comprimir. Han presentado diferentes tipos de úlcera mixta, ¿no? O sea, la mixta que es venosa y tiene una calcificación arterial, la mixta que es venosa y tiene no sé qué. Diferentes preguntas sobre el mismo tema, ¿no? ¿Qué pasa con la úlcera mixta? ¿Existe? ¿Qué hacemos en la práctica clínica cuando nos encontramos con una úlcera de estas que llamamos mixta? Bueno, si en el apartado de terapia de compresión que hemos hablado de los riesgos relativos, aquí estarían las úlceras arteriovenosas, ya no llamadas mixtas, sino llamadas arteriovenosas, en que el componente puede ser más arterial o más venoso. Es imprescindible palpar pulsos y medir un ITB. Entonces, a partir de aquí, un poco la formación que tenga y la seguridad que tenga el profesional a la hora de aplicar una terapia de compresión es la que debe ser la clave para valorarlo. Entonces, nunca haremos una compresión de 40 directamente. Si realmente se considera que esta úlcera arteriovenosa puede beneficiarse de compresión, debemos medir pulsos ITB y empezar por una compresión muy, muy leve. Y a partir de aquí ir avanzando, pero siempre con una formación muy importante en compresión y informando muy bien al paciente de los riesgos que esto puede conllevar. O sea, yo no sé el resto de mis compañeros si tienen alguna cosa más a objetivar, pero que es que aquí es donde están las relativas y las absolutas a la hora de aplicar la terapia de compresión. Es donde debemos determinar el conocimiento nuestra profesionalidad a la hora de aplicar una compresión, que no siempre es del todo fácil ni del todo siempre clara a la hora de aplicarla. Muy bien, pues muchas gracias. Vuelvo a pedir disculpas por no haber podido contestar todas aquellas inquietudes y preguntas que nos han lanzado. Son las 19:12. Y nada más. Muchas gracias en primer lugar a los ponentes que han estado hoy aquí con nosotros. Por supuesto, a la Yuma por albergar este webinar, al Genia UPP por colaborar
en esta iniciativa y a todas y a todos ustedes participantes que están todavía con nosotros. Muchísimas gracias y con esto damos por terminado el webinar. Hasta la próxima.